también lo que no es la oficina del dato. Y espero que esto también pueda ayudar y entender, pues estamos abiertos a colaborar con todas esas iniciativas que vayan un poco en la dirección de la encomienda que tenemos y que ayude pues, a esa gestión innovadora de políticas públicas, ¿no? Definición y coordinación de políticas públicas basadas en datos. Quería empezar hablando de este concepto de Big Data, porque seguro que lo habéis oído un montón de veces y es muy conocido, pero me gusta ponerlo en contexto, ¿no? Primero porque a menudo el término se utiliza de formas distintas, ¿no? Yo, que tengo un perfil tecnólogo, pienso en Big Data como una tecnología, ¿no? Una tecnología para poder capturar, procesar y almacenar datos de alta volumetría, con mucha velocidad, que tienen unas estructuras distintas, hay unas variedades. Esas son las tres famosas Vs, ¿no? Que se han oído, que se crearon con el Big Data. Pero luego, en realidad, hay muchas más Vs, ¿no? He llegado a ver, no sé si 20 o 25 en algunos sitios, porque ahí empiezan a introducir conceptos de negocio, ¿no? Y a menudo cuando uno habla sobre todo con gente que está más cerca del valor final, digamos, entre comillas, de negocio, y menos la parte tecnológica, se piensa en Big Data como un proceso de negocio, de tratar datos y de cómo sacar valor de esos datos. Y me he quedado con ese diagrama de las 7 Vs a la derecha, y en concreto he señalado dos. La V de variabilidad, que es un modelo que vaya cambiando de datos, es decir, la relación entre los datos, y eso tiene que ver, me he quedado con esto por lo que viene a hacer la oficina del dato, y luego ese valor V final de value o de valor, que es realmente para lo que queremos todo esto, porque el dato como sí pues, es vago, ¿no? O sea, es lazy. Lo que queremos es cómo hacer que ese dato nos esté generando valor al conjunto de la sociedad. Y como en este caso estamos hablando además de una ponencia sobre temas, un congreso de gobierno, he querido utilizar esta slide que escribí la semana pasada para relacionar ese concepto de Big Data con el concepto de gobierno abierto y con el concepto de datos abiertos o Open Data, porque aunque, como se puede ver en ese diagrama de Venn, hay relaciones entre sí, no es exactamente lo mismo, ¿no? Por Big Data entendemos pues, todos aquellos grandes conjuntos de datos, ¿no? Que pueden venir de distintas fuentes, que tienen diferentes estructuras. Gobierno abierto, aquí seguramente hay gente que sepa mucho más que yo, ¿no? Pero yo lo asocio sobre todo con estos conceptos de transparencia y de participación ciudadana, ¿no? Pero claro, ahí también hay una parte muy fuerte de datos y en concreto toda esa parte de Open Data, que impulsada muy fuertemente por gobiernos, pero también por otras instituciones, ¿no? Y que ahí se interseccionan, digamos, esas tres diagramas en esos grandes datasets. Ahí está la parte del Big Data, preparados por las administraciones públicas, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el trabajo que viene a hacer esta oficina del dato que se creó hace relativamente poco. ¿Y en qué contexto? Pues he querido poner ahí una fotografía y una cita de la vicepresidenta primera, que es donde la Secretaría de Estado para la que yo trabajo se enmarca, en este concepto de la economía y la sociedad del dato, ¿no? España es un país con un alto grado de liderazgo en materia de datos abiertos, que se usan ya tanto por empresas como por las administraciones públicas y por universidades. Pero la vicepresidenta quiere realmente empujar hacia ser líderes en ese concepto de economía del dato, ¿no? Y esto es importante porque, bueno, por ejemplo, el ONSI, que es el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que depende de Red.es y a su vez de la Secretaría de Estado donde está la Oficina del Dato, saca anualmente una caracterización de este sector infomediario, ¿no? Estas cifras son del año pasado, del 2020. El sector infomediario se suele definir como aquellos agentes que tratan información, ¿no? Información que tradicionalmente venía de los gobiernos, pero que ahora también incluye pues, ese concepto de Open Data, que es más general que el puramente de gobierno, y lo trata y crea valor de eso, ¿no? Y he querido señalar dos aspectos de ese gráfico de la derecha del informe del año pasado. Primero, por el alto crecimiento, ¿no? El sector infomediario tuvo el año pasado un crecimiento de más del 14%, ¿no? Y creo que esto viene a reflejar esa importancia que se le está dando tanto a nivel económico, pero también a nivel sociedad, ¿no?
respecto a cómo tratar los datos. Y por otro lado, y abajo, que casi el 50% de las empresas privadas que trabajan en el sector infomediario, que se engloban en este sector, tienen las administraciones públicas como clientes, ¿no? Y creo que esto refleja muy claramente cómo el Estado también utiliza esa información y tiene necesidad de ser capaz de hacer uso de esa información para su propia gestión, ¿no? Ya si entramos incluso a niveles europeos se ve incluso más fuerte, ¿no? Hay uno de los comisionados, ¿no? El comisario Bretón del mercado interior, una de las direcciones generales que tiene que ver con datos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018 hicieron una comisión para sacaron varios, ¿cómo decirlo? Asignaron un estudio, ¿no? De conceptos de cómo impactarían los datos en la economía, ¿no? Y por supuesto son proyecciones, entonces siempre hay que tomarlas con un cierto, bueno, pues, entre comillas, ¿no? Porque no tienen por qué ser exactas, pero creo que se refleja muy bien ese crecimiento continuo, ¿no? Estas últimas cifras que están aquí puestas son del año 2020, que fue el último estudio que se hizo, proyectadas a 2025. Se piensa que, o se estima que de 2018 al 2025 va a haber más de un 500% de crecimiento del volumen global de datos. Eso tiene mucho que ver también con el Internet de las cosas y toda esa sensórica que se está poniendo, pero he querido resaltar esa parte del impacto del valor de la economía del dato, donde se estima un crecimiento de más del 250% y he llegado a ver cifras que hablaban de un 4% del PIB de la Unión, que tendría que ver con ese sector de la economía del dato, del infomediario o como se quiera llamar, ¿no? En este sentido, el comisario Bretón, precisamente, que he puesto una foto ahí, ha sido un gran impulsor de esta alianza europea de los datos industriales y cloud, ¿no? Y hay dos motivos para ello. Uno es la parte de soberanía de datos, que voy a hablar ahora un poquito de ella, pero otra es, y esta cita me llamó poderosamente la atención, es cómo Europa, en este caso la Comisión Europea, equipara la política industrial de la Unión con la política digital, ¿no? Algo que antiguamente se podían considerar mundos completamente distintos, ahora se unen mucho, ¿no? Y ahí está esa parte de la Alianza Europea, que ahora lo han cambiado un poquito el nombre, se llama Datos Industriales, Cloud, pero también Edge, que es la famosa computación en el borde, ¿no? Al final no hay gran diferencia, son conceptos más bien técnicos y de latencia de datos. Y he mencionado la otra parte como la estrategia europea del dato, porque es relativamente nueva, sale en febrero de 2020, pero bueno, además de para nosotros la oficina del dato, que es una cosa fundamental, tiene bastante peso. Y tiene bastante peso porque se engloba y es una piedra, es una base, ¿no? De lo que llaman el mercado digital único o Single Digital Market, que es una de las 10 políticas o policies más importantes para la próxima década de la Unión Europea, ¿no? En concreto, la estrategia europea del dato establece un marco de gobierno, ¿no? De gobernanza para cómo usar datos, pero también para intercambiar datos, ¿no? Porque al final se trata de crear un mercado único donde esos datos puedan fluir ya no solo entre geografías, ¿no? Sino también entre sectores de la Unión Europea. Porque tradicionalmente ha habido muchos silos y de lo que se busca para realmente potenciar esa economía del dato y esa sociedad del dato es romper esos silos, ¿no? Por supuesto, teniendo siempre en cuenta la normativa que existe, es decir, el modelo europeo se basa también en la capacitación, el empoderamiento y el respeto a las normas, ¿no? Bueno, la GDPR, la Ley de Protección de Datos, es muy evidente que se tiene que cumplir, pero luego hay otras que sin ser tan evidentes son igualmente importantes, como por ejemplo las normas de competencia, ¿no? Que haya unas normas claras para cómo usar e intercambiar esos datos, que sean justas, pero también que tienen que ser prácticas para que se puedan poner en valor, ¿no? en ese concepto económico y de la sociedad. Y esto se quiere hacer en base a un impulso de colaboración público-privada y inversiones tanto en la parte, digamos, más de infraestructura base, de comunicaciones y computación, como es ese cloud, ese edge, o las comunicaciones 5G, sino también con una capa por encima, que igual es menos tangible, ¿no? Porque son infraestructuras lógicas,
que tienen que ver con datos, ¿no? La Unión Europea, la Comisión Europea apuesta muy fuertemente por el software libre, el open source, y en concreto hay una iniciativa que es posible que hayáis oído hablar de ella, está cogiendo bastante fuerza, que se llama Gaia X, y que tiene que ver con, está sponsorizada a nivel de la Comisión, aunque es una iniciativa en principio privada, que tiene que ver con es la creación, ¿no?, de esas infraestructuras lógicas de datos en base a arquitecturas federadas de datos, de creación de espacios sectoriales en base a esas arquitecturas y también mecanismos de certificación y conformidad, ¿no? Precisamente para dotar a de ese concepto de soberanía de datos, ¿no? Y con la base de la interoperabilidad de sistemas, porque si los sistemas no interoperan, entonces no va a haber capaz de hacer ese intercambio y, por supuesto, de crear un mercado único. Y, por último, muy importante también es ese empoderamiento y capacitación de la ciudadanía, ¿no? Tanto personas, como empresas, ¿no? Porque al final son las que tienen que utilizar todas estas herramientas que se están creando, tanto las tecnológicas como las de gobernanza o normativas. ¿Y dónde entra España en todo esto? Pues se crea en el 2020 esta figura, esta división de la oficina del dato, ¿no? Y se decide localizar directamente bajo la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, pero además a un nivel bastante alto. Y la razón de esto es estratégica, es decir, que la labor que tiene que hacer la oficina, que es de definición de estrategias de datos y de apoyo a las distintas unidades, tiene que estar suficientemente arriba como para poder dar ese apoyo de manera más eficiente, ¿no? He puesto ahí a la derecha unos pantallazos de cosas distintas, ¿no? La European Data Strategy, la regulación del Data Governance del Parlamento Europeo y el Consejo, la iniciativa de datos.gov.es, que seguramente aquí muchos lo conocéis, GDPR, por supuesto, y cosas como la tramitación de leyes para la reutilización de la información del sector público. Esto no son cosas que solo y exclusivamente haga la oficina del dato. Es más, en la mayoría de ellas no somos los competentes. Es decir, hay otras unidades, tanto dentro de la Secretaría de Estado, como por ejemplo la Secretaría de Estado hermana, que es la de Telecomunicaciones, que llevan ese tipo de cosas y que son competentes. Lo que viene a hacer esta oficina del dato es relacionarlas entre sí, ¿no? Para que la normativa esté unificada o tenga cohesión con los proyectos que se hacen en torno a reutilización de información del sector público, en torno a impulso en la sociedad de la analítica de datos, también de cara hacia adentro, es decir, ser capaces de utilizar de manera más eficiente esos datos que ya están en posesión del Estado, pero que muchas veces hay silos y no se comparten o se utilizan de la manera más eficiente, ¿no? Y he querido poner ahí esas grandes líneas estratégicas. Bueno, en realidad hay una sola línea estratégica, lo que pasa es que luego se desglosa, ¿no? El objetivo es realmente el diseño, y cuando hablo de diseño también hablo de coordinación, ¿no? Porque hay que entender las necesidades y las vicisitudes de los diferentes entes y ese seguimiento de un modelo de referencia, ¿no? Un modelo que realmente es una arquitectura de alto nivel que incluye cosas como aspectos tecnológicos, arquitectura de datos, es decir, cómo fluyen los datos, no solo los que van a venir, sino los que ya están, ¿no? Estándares también tecnológicos para reutilización de la tecnología. Antes he mencionado el concepto de open source, mejores prácticas, organización y gobernanza, codificación de bases de datos, por supuesto aspectos de seguridad y privacidad, ¿no? Y el objetivo es realmente fomentar esa recolecta o esa generación, la gestión adecuada de los datos y el intercambio de los mismos. Y he puesto también entre paréntesis la utilización porque nada de eso tiene sentido si luego no se usan. Pero la oficina del dato no viene como tal a ejecutar o a diseñar proyectos de uso o procesamiento de datos, porque eso lo van a hacer las diferentes unidades que ya saben hacerlo y que realmente están cerca de la funcionalidad de dichos datos, ¿no? Como he comentado, hay diferentes ámbitos porque una parte muy gorda es el G2G, ¿no? El Government to Government. Ya he mencionado la gestión pública basada en datos, pero el objetivo es realmente cómo gestionar esos datos de manera homogénea e intercambiarlos entre sí, ¿no? Y esa homogeneización a la que hago referencia no tiene por qué ser una homogeneización física, es decir, no tiene que estar todo en el mismo sitio. Nosotros queremos crear esquemas federados que lo que permiten es relacionar entre sí los datos
y datos que incluso pueden tener unas formas, unos modelos de datos distintos, pero que exista una forma sencilla y semi o completamente automatizada de relacionarlos entre sí, ¿no? Y una vez que has creado esa infraestructura o ese diseño de infraestructura del government to government y eres capaz de relacionar de manera muy eficiente datos de diferentes verticales, por llamarlo así, ¿no? De diferentes ministerios, pues realmente ahí entra la parte de transparencia y también del open data, ¿no? De datos abiertos. Antes he mencionado el portal de datos.gov.es, hay más y diferentes unidades lo hacen de una forma un poco distinta, ¿no? Según cómo entienden la normativa, pero se trata de crear esa homogeneización y esa transversalidad, ¿no? Para que, ya que las administraciones públicas son un gran productor de datos, también pongamos esos datos a disposición de la ciudadanía, ¿no? Y además hay aspectos, y aquí ya se va de la competencia puramente de la Oficina del Dato, pero siguen recayendo en la Secretaría de Estado, como el Data Act, que está en proceso de consulta por la Comisión, ¿no? Y que busca también la colaboración privada en torno a datos en pro del interés público, ¿no? Y el concepto de los donantes de datos, ¿no? Esto ya es de la ciudadanía, que tienen la opción y entender mejor cómo se usarían esos datos que si quieren pueden donar para esos proyectos, ¿no? Y hay una última pata que también es muy importante, que son los espacios industriales realmente de las industrias sectoriales, ¿no? Y que vienen a dinamizar esa economía y sociedad del dato, ¿no? Aquí hablo de sectores, pero bueno, también los sectores no son puramente económicos, también son sociales, ¿no? Hay diferentes grupos de interés. Y se trata de utilizar toda esa información que ya se está poniendo a disposición, pero dinamizarlo y crear redes para que se pueda utilizar de manera más eficiente. No quiero entrar mucho en este concepto de la Estrategia Nacional del Dato, porque es algo que estamos trabajando, pero quería daros un pequeño adelanto, ¿no? Unos 3 grandes ejes de lo que sería una Estrategia Nacional del Dato o un Plan Nacional del Dato. Y son más o menos evidentes en cuanto a lo que he ido comentando con anterioridad, ¿no? Una parte de gobierno electrónico y el G2G, una parte de economía del dato, es decir, la sociedad, cómo va a utilizar esos datos, y una parte de humanismo, ¿no? Y de capacitación y sobre todo sensibilización, ¿no? Porque es importante también entender qué se puede hacer con los datos, qué no se puede hacer y cuáles son tus derechos respecto a los datos, ¿no? Y hay varias palancas ahí que he incluido, como entender ese ciclo de vida, la parte de explotación y compartición de datos, y luego hay una serie de medidas concretas que estamos trabajando precisamente para crear un alineamiento, ¿no? Tanto con estos ejes como con los planes digitales que ya han sacado los diferentes ministerios o direcciones generales de los ministerios y el plan y los fondos europeos. Ese PRTR es el plan de recuperación y transformación y resiliencia del gobierno, que tiene que ver con los fondos europeos, ¿no? Y he incluido ahí una serie de factores críticos de éxito porque precisamente a la sazón de esos fondos europeos, ¿no? Que ahora mismo nos dan mucha capacitación, pero se trata de crear algo que no sea solo dependiente de la ingente cantidad de fondos que hay, sino que sea sostenible, ¿no? Que creemos las bases de algo que se pueda sostener luego por movimiento propio y que además sea escalable, ¿no? Porque no vamos a poder hacer todo en este tiempo, sino que se trata de sentar esas bases que luego se permitan una escalabilidad sencilla. Y bueno, he mencionado también ahí el tema de la participación, creo que es evidente que hay que entender para poder llegar a la sociedad los grupos de interés y que sean, digamos, actuaciones viables y relevantes, ¿no? Eso se da un poco por hecho. He incluido también unos principios rectores, ¿no? El del dato y las infraestructuras. Yo creo que con esta audiencia y en este congreso, bueno, tampoco hace falta entrar en mucho detalle, ¿no? Al final, seguramente muchos ya conocéis los principios FAIR, ¿no? De datos científicos, y esto es un poco pues, una extensión de eso hacia lo que sería un impacto en la sociedad y en la economía. Y ya por terminar, sí que os quería contar, ¿no? Porque todo esto es muy estratégico, pero quería hablaros de actuaciones concretas, ¿no? Que tienen que ver con datos y que están precisamente en el contexto del plan de recuperación bueno, los presupuestos generales del Estado, ¿no? Primero hay una parte muy fuerte de impulso y creación de espacios de datos que tiene que ver con los servicios públicos. Si alguno habéis tenido la oportunidad de leer la agenda digital, si no os lo recomiendo, es el capítulo 5 de la agenda digital. Y ahí se han descrito varios sectores que son claves, ¿no? Desde el concepto del servicio público. Y ahí hay mucha parte de espacios de datos y estamos ya trabajando en ello, ¿no?
Pero luego, como he comentado, todo esto que tiene que ver un poco hacia afuera, ¿no? de la sociedad, hay una serie de macroproyectos tractores, ¿no? A nivel, pues casi Estado, ¿no? Donde se quiere empezar a impulsar ese uso intensivo de los datos, y una primera pata de eso es la creación de espacios sectoriales, ¿no? De espacios de datos sectoriales. Y ahí se menciona en el capítulo 7 de la Agenda Digital cosas como el turismo, que le ha impactado muy negativamente la pandemia, temas como la salud, movilidad, ¿no? Porque la movilidad es muy importante de cara a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático, aspectos agroalimentarios y también de comercio electrónico, ¿no? Y he mencionado ya arriba, cuando hablaba de la estrategia europea, ¿no? Y de todo el impacto o lo que quiere hacer la Comisión Europea en torno a datos, de esa asociación Gaia X, ¿no? Tenía el logotipo arriba, ¿no? Pero es una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Y que busca crear estos espacios industriales y que está muy relacionado con lo que acabo de comentar, ¿no? Y en concreto quería compartir con vosotros que estamos en proceso de constituir el hub nacional, ¿no? La Asociación Nacional de Gaia X, ¿no? Gaia X es paneuropeísta y esta es la nacional. Hicimos una manifestación de interés en el mes de junio, yo todavía no había entrado en la oficina del dato, recibimos más de 300 respuestas, muchas de pymes, también de administraciones públicas y del tercer sector. Y además es lo que queremos, porque se busca precisamente que sea un espacio, ¿no? Donde se pueda comunicar y donde se pueda poner de manifiesto y crear una red de cuáles son los diferentes elementos que son claves, ¿no? Para montar esos espacios de datos, tanto desde el punto de vista de gobernanza, como de representatividad, como tecnología, y poder llevar realmente a crear ese impacto, ¿no? En la sociedad con los datos. Y para todos aquellos que me estáis viendo y que os tengáis interés, tenemos un buzón de correos habilitados, que es ese espaciodatos@economia.gov.es, y donde nos podéis mandar y solicitar información, y también se os puede dar entrada a los grupos de trabajo que estamos formando ahora mismo. Y ya prometo la última cosa, porque seguramente hayáis oído hablar de esos famosos PERTES, ¿no? Que es un acrónimo de Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica. Estos son envoltorios, ¿no? Para la gestión eficiente de los fondos europeos, y en realidad son envoltorios de todas esas cosas que os he ido contando y de otras cosas que no os he contado, pero que no tienen que ver conmigo, pero que están ahí, ¿no? Los PERTES realmente son un mecanismo, ¿no? Para impulsar esos proyectos prioritarios, proyectos difíciles, donde el gobierno y el Estado considera que hay que entrar y donde existe un fallo de mercado porque precisamente muchas veces por la complejidad no hay capital privado. Entonces, son proyectos transversales a todas las administraciones públicas y se busca precisamente fomentar esa colaboración público-privada, ¿no? Y aquí he metido unos cuantos porque algunos ya han sido publicados, como el del vehículo eléctrico conectado, ¿no? Y por eso veíais el espacio de datos de movilidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con este PERTE de vehículo eléctrico conectado. Pero también está el de la cadena agroalimentaria inteligente, la medicina personalizada, y precisamente desde la Secretaría de Estado donde trabajo yo se lleva el de la economía e industrias de la lengua, que igual a priori puede parecer que no tiene mucho que ver con digitalización, pero en realidad esto tiene que ver con inteligencia artificial y de cómo potenciar los usos de la inteligencia artificial en el impacto en la lengua, ¿no? En la lengua española. Y bueno, pues eso es lo que os quería contar. Ahí he puesto el Twitter, no es el Twitter mío personal, es el Twitter de la iniciativa Porta, de datos abiertos, donde también nos vamos a sumar en breve nosotros desde la oficina del dato, y un poco para unificar, ¿no? Todas esas actuaciones en materia de datos. Ahí tenéis dos correos electrónicos, el de la oficina directamente y también el que tiene que ver con los espacios, el buzón de espacios de datos de Gaia X, de la Asociación Nacional. Y de verdad quiero dar apertura, nos llegan muchas cosas, todavía estamos montando el equipo y a veces no podemos dar respuesta tan rápida como quisiéramos, pero no queremos dejar que nadie que pueda aportar y que piense que tenga interés en esto, que no pueda participar. Muchas gracias.